Y, y Ramoncito, si nos guías en oración, por favor. Ok, oramos. Señor, gracias te damos, Padre, una vez más. Gracias por este tiempo, Dios, de poder comentar tu palabra, poder aprender de ella, Dios. Fortalecernos cada vez más para estar preparados, Dios, ante las circunstancias adversas y difíciles. Entender, Dios, el propósito tuyo en este mundo y seguir adelante, Dios, hasta cuando tú decidas. Y lo feliz que somos es que tú nos acompañas y has ofrecido acompañarnos todos los días hasta el último, hasta cuando sea tu voluntad. Gracias por ese tiempo, gracias por Julio, por su dedicación a enseñarnos, por Juancito y por mí, Dios, y los que puedan entrar también en este tiempo. Bendiciones para cada uno. Nos preocupa a veces el tiempo, comentamos de la medicina, comentamos de la lluvia, Dios, pero todo tiene un propósito en nuestras vidas y mientras nosotros entendamos y comprendamos que tú eres un Dios, un sumo sacerdote, Dios, como lo hemos ido aprendiendo, estamos seguros del final que nos espera, que es la salvación y la vida eterna. Gracias por eso, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. A ver, entonces, a la semana pasada habíamos hablado un poco de Abraham, ¿no? De Abraham y las promesas que Dios le hace a Abraham, que Ujú. son promesas en su mayoría para nosotros también. Para los judíos se les cuenta la tierra de Israel, pero para nosotros no es una Jerusalén terrenal, sino es una Jerusalén en el cielo, ¿no? La Jerusalén celestial. Entonces, nos toca hoy hablar de un segundo personaje también del Antiguo Testamento, también mencionado en Génesis, que interactuó también con Abraham, ¿no? En su momento, que se llama Melquisedec, ¿no? Melquisedec es un personaje misterioso, ¿no? Sí. Y hay diferentes posturas al respecto de Melquisedec. Y ahora que estaba haciendo el estudio también he aprendido, o me he dado con la sorpresa que hay mucho, por ejemplo, por adelantar un poco, que no sé si habrán escuchado que Melquisedec es como un tipo de Cristo, y muchos consideran que es Cristo, o sea, es como mismo decir también el ángel del Señor, ¿no? O sea, lo que se conoce en teología como una teofanía, ¿no? O sea, es una forma del Hijo, pero en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿No? Cuando ustedes, por ejemplo, leen el Antiguo Testamento, el ángel del Señor, ¿no? Se apareció, ¿no? Nos aparecen tres ángeles, ¿no? O sea que en forma, ¿no? Y siempre se menciona el ángel del Señor, eso dicen que es el Hijo, o sea, Dios Hijo, apareciendo en el Antiguo, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Y algunos teólogos dicen que también es Melquisedec una de esas teofanías, ¿no? ¿No? Porque dicen que, bueno, no tiene principio ni fin, ¿no? No se sabe si nació, dónde murió, no se sabe quién es su padre, quién es su madre, ¿no? Dónde salió. Es todo un misterio, ¿no? Entonces, unos dicen que es, ¿no? Pero otros dicen que a pesar de que no diga de dónde salió, ni de dónde se fue, si murió, vivió, que no es precisamente el personaje de Melquisedec, una teofanía, o sea, una aparición del Hijo en el Antiguo, sino también se refiere más que es la forma del sacerdocio, ¿no? Porque hay que entender que el sacerdocio de Melquisedec no es el mismo, es anterior al sacerdocio levítico, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver ahora, y vamos, como siempre, vamos a ir al texto bíblico. Hoy vamos a compartir pantalla. Así se ve. Vamos a ir de capítulo 7, empezamos el capítulo 7, versículos del 1 al 10. ¿Sí? Ahora los bloques van a ser más grandes, ¿sí? La próxima semana, Dios mediante, va a ser del 11 al 22, o sea, van a ser bloques más grandes, porque hablan de una misma idea, ¿no? Ujú. No, yo creo que lo mínimo que hemos hecho creo que ha sido 3 versículos, 4 versículos en bloque, ¿no? Pero ahora en este capítulo sobre todo, vamos a ir abriendo bloques más grandes. La idea es terminar el capítulo 7 contando esta semana en 3 semanas, de repente 4, ¿no?
para ya ir avanzando al 8, que creo que regresamos un poco a los bloques chicos, pero vamos a hacerlo así, ¿no? Al menos este capítulo 7 vamos a hacer en bloques de 10 versículos, 11 versículos así, ¿no? Entonces, Hebreos 7, del 1 al 10, dice en Reina Valera contemporánea: este Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y también rey de Salem, que significa rey de paz. Nada se sabe de su padre ni de su madre, ni de sus antepasados, y si tuvo principio ni fin. Pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote eterno. Ustedes pueden ver entonces su grandeza, pues el mismo patriarca Abraham le dio en los diezmos del botín. Ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y nadie puede negar que el que bendice, este versículo es clave para entender este pasaje, ¿sí? Y nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. En este caso, lo que reciben los diezmos son simples hombres, pero en aquel los recibe Melquisedec, de quien da testimonio de que vive, y hasta podría decir que Leví, que ahora recibe los diezmos, en aquel tiempo los pagó por medio de Abraham. Pues Leví ya estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Sí? Reina Valera 60 va a decir lo siguiente: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, y a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, que esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, ¿no? Acá hay palabras raras, ¿no? O expresiones raras, pero que dicen prácticamente lo mismo, ¿no? Los lomos de su padre, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todavía está, es como que A, en a representación, ¿no? cargo. A cargo, Mm. ¿no? Ajá. El otro, ¿cómo dice el otro? Dice descendientes, ¿no? Ajá. Sí. Mm. Listo. NBI dice: este Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote de Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresa de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem, que esto es rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero el semejante del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Considere la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví, quien reciben el sacerdocio, tienen, por ley, el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición.
En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales, en otro caso los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decir que Leví, ¿no?, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Por último, la reina Valera, digo, la Biblia de las Américas, dice, ¿por qué este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Santísimo, salió al encuentro de Abraham cuando ésta regresaba de la matanza de los reyes? Y lo bendijo. Acá no hubo guerra, acá hubo matanza. A Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, ¿no?, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padres, sin madres, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad, ¿no? Ojo que dice acá el versículo 3, semejante, que de eso justamente se agarran los teólogos que los que le comentaba, ¿no? Semejante no es lo mismo, ¿no? Algo que se parece no es igual, ¿no? Considera pues, versículo 4, la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, ahí está, Calisto. Y en verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión, buenas noches, Calixto. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, ¿no?, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. No, acá en la Biblia de las Américas es más claro el hecho de que Leví, siendo sacerdote, también pagaba diezmos, ¿no? Porque los sacerdotes, si ustedes no recuerdan, hacen el diezmo del diezmo, ¿no? ¿Sí? También pagaban su diezmo, ¿no? No estaban exentos del diezmo, ¿no? Listo. Creo que leyéndolo 4 veces que se nos queda un poco las ideas un poco centrales en la cabeza, ¿no? Espero que haya sido así. Calixto, por si acaso estamos capítulo 7, versículos del 1 al 10 de Hebreos, ¿no? ¿Sí? Entonces, los versículos 1 y 2 nos habla que Melquisedec es un sacerdote de Dios, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que Abraham era inferior a Melquisedec, que sirvió como precursor del sacerdocio de Cristo. Esta verdad claramente demuestra la superioridad de Cristo sobre Abraham, como también sobre Leví y Aarón, ¿no? Parece que los lectores de Hebreos no habían escuchado con anterioridad del sumo sacerdocio divino de Cristo de parte de algún vocero o autor inspirado. Observe la forma en que se describe en 8.1, por ejemplo, ¿no? En 8.1, ahora dice, el punto principal que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad de los cielos. Eso dice Hebreos 8.1, ¿no? A la derecha. Ajá, ajá. Semejante. ¿Cómo describimos al sacerdote, no? Sí. Evidentemente, evidentemente no habían relacionado a Jesús, al Jesús que conocían como el Mesías, mencionado en Salmo 110, ¿no? Sin embargo, los dos sacerdocios, el de Melquisedec y el de Cristo, están íntimamente vinculados mediante sus características de justicia y paz, como también por su naturaleza perenne, ¿no? ¿No? Acabo de leer que el sacerdocio de Melquisedec continúa, ¿no? Da el texto a entender que continúa, que todavía sigue vigente, ¿no? Hebreos 7, 1 y 2 resume la narración concerniente al rey de Salem. Génesis 14 no lo presenta ni da prácticamente nada de información, no simplemente aparece
¿no? Como el receptor de los diezmos, ¿no? Eh, no dice nada de información acerca de su pasado, tampoco se da en este capítulo. ¿Salem Aparte, es qué? ¿Salem es una ciudad? salen en Jerusalén. Ah, ya. Lo que vendría a ser a más adelante Jerusalén. Oh, ya. Eso Ujú. no entendí. Pues, ¿de dónde sale ese nombre? Pues decía, si No, sabemos no, dónde no, no, nace, no es Salem de Estados Unidos de todas las brujas. No, ya. no, no. Porque Ah, ustedes si han escuchado alguna vez Salem que es decían que había brujas en Estados Unidos. No sé si han escuchado esa historia. mm, Salem. Pero bueno, Jerusalén. en esas épocas oscuras, ¿Hay un texto que confirme esto? ¿de qué? De que ¿O Salem que es Jerusalén? Yo Jerusalén. primera vez que me entero de todos mis años. Por A su eso te madre. digo. Sí, por Te- eso te digo, nunca lo Gotita de escuché. fe. No, 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 no hay un texto de per se en la Biblia, pero sí en arqueología. Ah, ya. En lo que es históricamente, ¿no? Documentos auxiliares, ¿no? Tú sabes que el, las escrituras, ¿no? Sí. Y si uno quiere hacer a veces un buen estudio de la palabra de Dios, tiene que basarse, eh, yo creo que en dos fuentes principales. O sea, no quiero mandarlos por todos lados a buscar libros, porque no es la idea tampoco. Mm, Porque si ustedes van a leer un libro de comentario bíblico, ya, al final, al final ustedes no van a irse con la idea de lo que la palabra me quiso decir, sino lo que el comentarista y su sesgo teológico me quiso decir, sí, ¿no? eso ¿No? pasa. Entonces, ¿no? Entonces, yo por eso a Sí. veces cuando hay controversia, prefiero decirle todos los puntos de vista, ustedes ya analizan. Porque si Mm, yo le digo, "Oh, yo creo esto", aunque evidentemente siempre uno se va a inclinar por un punto de vista que otro, pero lo justo creo que para nosotros, los que estudiamos la palabra, es que presentar todos los puntos de vista válidos, o sea, válidos o probablemente válidos, y formar su punto de vista, siempre y cuando este punto de vista no sea, pues, no nos genere, pues, un problema de lo que quiere realmente Dios de nosotros, ¿no? O sea, no cometer, por ejemplo, una herejía o pensar estas cosas así, ¿no? Que nos desvíe del camino, ¿no? ya, está bien. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Iglesia de Cristo no usa instrumentos, ¿no? Porque se basa en textos bíblicos, ¿no? Pero usar instrumentos sería malo, tampoco creo que no. O sea, entonces es cuestión de cada persona. O sea, mientras no ataque una doctrina pilar del cristianismo, todo bien, ¿no? Entonces, retomando lo que estábamos diciendo, ¿no? Está bien. Eh, en Hebreos 7, 1 y 2, como le decía, resume la narración concerniente al rey de Salem. En Génesis 14 no presenta ni da prácticamente ninguna información acerca de su pasado. Bueno, tampoco aquí lo vamos a encontrar, ¿no? Lo que sí más o menos vamos a ver es en Salmo 110, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes les mandé un bloque de textos donde se menciona a Melquisedec? Y en uno de esos textos está Salmo 110. ¿Él era el único sacerdote rey o había otros que formaban parte de esta orden, ¿no? Una gran parte del mundo era idólatra e inmoral en los días de Melquisedec y Abraham, ¿no? Sin embargo, ciertamente hubo otros sitios en los que moraba la justicia, como en Salem, por ejemplo, ¿no? Entonces, la palabra Melquisedec quiere decir rey de justicia en hebreo. Melki o Melech, según en hebreo, significa rey, ¿no? Y Sedek, Takzik en hebreo, significa justicia, ¿no? Cristo, con el cumplimiento de Zacarías 9:9-10, hablar de paz a las naciones, ¿no? Y ser justo, lo cual implica un reino de justicia, ¿no? Había de ser el renuevo justo, capaz de reinar como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Eso nos dice Zacarías, ¿no? Salvaría a Judá y serviría como rey y sacerdote sobre su trono. También lo podremos encontrar en Jeremías 23, 5, 6, ¿no? A Salem, ¿no? La ciudad, Salem, que equivale al término hebreo para paz, se le identifica como Sión, ¿no? Entonces, otro Yo- nombre que vamos a encontrar de Salem es Sión, ¿no? Sí. En Salmo 76, 2, ¿no? Ahora bien, Yo de- de esto, sí, Calixto, te escucho.
Jerusalén, Salem era la ciudad de paz donde gobernaba el Melquisedec. Ajá. Y para mí, por todo lo que apunta en la Biblia, porque dice que era rey y sacerdote y todo eso, para mí, ¿eh? Para mí que Melquisedec no era otra persona, no se ve sus familiares, no se ve de dónde vino. Para mí que era Jesús. Eh, Sí, esa es una postura, esa es una de las posturas teológicas y es una de las más aceptadas, ¿sí? Es más, es una de las que yo prácticamente tenía como única, ¿no? O sea, de los grandes teólogos decían que prácticamente es una, como se suele decir, es una teofanía, ¿no? ¿No? Es una forma o una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Igual como cuando hemos leído en el Antiguo Testamento el ángel del Señor, ¿no? ¿Quién es el ángel del Señor? ¿No? Y siempre aparece en momentos importantes, ¿no? Entonces, se habla de esos términos como teofanías, ¿no? Y Melquisedec entra en muchos casos, para muchos teólogos, como eso, como una teofanía, es una presencia del Hijo en el Antiguo Testamento, ¿no? El otro punto de Melquisedec tampoco se escucha, ¿no? Por más que lo quieran estudiar, no se le ve compartir con una reina, por ejemplo, no una esposa, o tener descendencia. No existe eso, porque si hubiera descendencia, la Biblia lo diría, ¿no? Pero no se ve, entonces, más que suficiente para pensar que era Jesús. Claro, pero como hay falta de información, tampoco no podemos. Ahorita vamos a llegar a ese punto de controversia, porque también como leemos en el texto, y lo cual dicen otros teólogos, que el Melquisedec era un tipo semejante, ¿no? Y semejante no es lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, dice, ser parecido no te hace igual. ¿No? Yo me parezco a un ser humano, pero no soy ser humano, ¿no? Eh, parecerte a un hombre o a una mujer no te hace hombre o mujer. Para ponerlos en términos más, más actuales, ¿sí? Pero regresemos a Salem, ¿no? Entonces tenemos que Salem también es Sión, ¿no? Y Sión hemos escuchado varias veces también, ¿no? En Salmo 76.2 es Sión, ¿no? Eh, y justo le comentaba a Ramón que a veces hay que apoyarse en textos históricos, en textos para poco decir, pues, que, oye, porque es la primera vez que escucho que salen es Jerusalén, ¿no? Josefo, ¿no? Y uno de los reyes del Mar Muerto presentaron a esta ciudad como Jerusalén. Entonces, de dónde yo saco que Salem o Sión es Jerusalén? Justamente por Josefo y los rollos del Mar Muerto que presentan que esta Salem como que también que pasa a ser la ciudad de Jerusalén. Melquisedec tipificaba a Cristo, quien traería la verdadera paz. No solo evitaría la guerra, sino que también traería una paz interna proveniente de Dios. Jesús declaró, ¿no? En Juan 14:27, pasaje bastante conocido por nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, ¿no? Eso es un pasaje que a veces solemos decir hasta de memoria, ¿no? Sobre todo lo que hemos sido católicos, ¿no? Porque eso se repite en toda la misa se repite ese pasaje, ¿no? ¿Sí? Ninguna evidencia antiguotestamentaria sugiere que Melquisedec fuera nada más que un hombre ordinario. Esto elimina algunas ideas inverosímiles en cuanto a su identidad. Parece que el Espíritu Santo colocó un velo sobre su historia, lo cual le permite ser un tipo de Cristo en lo que se refiere a nacimiento y muerte. Génesis 14 no da, como ya les decía, ninguna indicación acerca de que este sacerdote fuera una figura o tipo del Mesías. Sin embargo, Salmo 110, versículo 4 revela su simbolismo profético. Pedro citó Salmo 110.1 como si estuviera prediciendo el reino de Cristo a la diestra de Dios, ¿no? En Hechos 2:34. Entonces, Melquisedec era muy respetado por Abraham, quien consideró que su labor era digna de recibir los diezmos. ¿Por qué el padre patriarca de los hebreos hizo este ofrecimiento a Melquisedec? En Génesis 14, 22, 24, Abraham afirmó que no tomaría nada para él debido
a un juramento que había hecho a Dios. Sabía que al dar la ofrenda a Melquisedec le estaba dando a Dios. No sabemos de ninguna ley que le exigiera a Abraham dar la ofrenda, ¿no? Sin embargo, lo estaba haciendo así en conformidad con la religión de Dios durante la era patriarcal, ¿no? Eh, Cuando digo religión, me refiero al sistema ritual antes de la ley mosaica, ¿no? Entonces, la era patriarcal se manejaba, la religión de la época patriarcal era otra cosa muy diferente a lo que es la religión en la época, ¿no? Bajo la ley, ¿no? ¿Sí? Bajo la ley, ya saben ustedes, sí, sí, los sacerdotes, los levitas, ¿no? Son los que llevan el sacerdocio, son los que reciben los diezmos, ¿no? Son los que hacen los rituales, los sacrificios y demás, ¿no? Este hecho es indicio de que había un sistema entonces de adoración que incluía hombres que eran ordenados por Dios para ser sacerdotes y podían dirigir la adoración. Ahora, hay una posibilidad de que tanto Job como Jethro, ¿saben quién es Jethro? ¿Se acuerdan quién es Jethro? El suegro. El suegro de Moisés, ¿no? Mm, ¿Sí? Pertenecieran a esta categoría. Y digo esto porque podemos leer textos como el de Éxodo 3.1 o el de Éxodo 18.1 al 27, que podrían sostener en cierta forma esto es lo que le estoy diciendo, ¿no? Que tanto Job como Jethro pudieron, ¿no? Hay una posibilidad de que pertenecieran a esta categoría de sacerdotes ¿no? De la época patriarcal, ¿no? ¿Por qué lo saca? Por la sabiduría de ellos, Ajá, sí, 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 ¿no? justamente por eso, ¿no? Ya. Entonces, Mm. ¿no? En cuanto a cuándo pasó a la historia esta clase de adoración, o sea, cuándo cesó este tipo de adoración de la época patriarcal, es algo que no podemos asegurar. Sin embargo, tuvo que haber sucedido cierto tiempo antes de que llegara Cristo. Para el siglo primero, pese a que había algunos gentiles justos que seguían la ley de Moisés o la ley escrita en sus corazones, acuérdense, Romanos, ¿no? Y Romanos es un libro, es una carta que cuando ustedes les pregunten, ¿esta persona es salva o no es salva? ¿No? Y hay dos formas de responder esa pregunta, ¿no? Es salva porque conocía la ley y la respetó, ¿no? O es salva aún no conociendo la ley, pero tenía la ley escrita en el corazón, ¿no? ¿No? Entonces, una persona de repente que nunca conoció a Dios por circunstancias de la vida, no vamos a decir que no, nadie le predicó, nadie le evangelizó, no conoció a Dios, aunque estas épocas es difícil, pero bueno, imaginémonos, ¿no? Pero hizo toda su vida conforme a la ley, ¿no? Porque la ley la tenía escrita en su corazón, ¿no? Entonces, de esas personas estamos hablando que se menciona en el libro, en la carta a Romanos. Entonces, como le decía, muchos gentiles, ¿no? Que seguían la ley de Moisés o las tenían en su corazón, la mayoría de estas personas habían dejado a Dios y como consecuencia, él, nuestro Dios, los dejó, ¿no? Entonces ahí había el problema y por eso la, el por qué pasan las cosas como están pasando eh, con los cristianos en Jerusalén, ¿no? O sea, los cristianos hebreos, ¿no? ¿Sí? Textos de apoyo, como le decía en Romanos 1.18, versículo 1.18, 1.24, 1.28 o capítulo 2, 14 al 15, 14-15. En el versículo 3, entonces, tenemos que Melquisedec es un hombre misterioso, ¿no? El nombramiento del sacerdocio en el sistema judío requería una vida justa como también una línea de descendencia, ¿no? La ascendencia de los sacerdotes levíticos podía ser fácilmente rastreada en esos días, pues se mantenían registros precisos. Por ejemplo, ¿no? En Esdras capítulo 2, versículos 62 a 63, y en Nehemías capítulo 7, 63 a 65, muestran que los que no podían probar correctamente su descendencia no podían oficiar hasta que el asunto fuera resuelto. Sin embargo, Melquisedec no pertenecía a la tribu sacerdotal de Leví,
y por lo tanto no era de la familia del sumo sacerdote de Aarón. La ausencia misma de una genealogía para él resalta el hecho de que lo que no se encuentra en las escrituras como puede ser considerado como una verdad, ya sea en lo referente a las palabras de Dios o a nuestras acciones en obediencia a él. Para confirmar esta idea, el autor usó la palabra, ¿no? En griego, agneleatlogetos, ¿no? O sea, sin genealogía, ¿no? O sea, no tiene descendencia, ni para arriba ni para abajo, ¿no? O sea, no tiene padre, madre, ni descendencia, hijos, no se le menciona. Lo que decía justo Calixto, ¿no? Lo cual no se encuentra en ninguna parte de la literatura griega. Esta palabra no se encuentra en ningún lado, ¿no? Puede que se haya acuñado con el fin de reforzar su contraste entre la genealogía apropiada para el sacerdocio levítico y el requisito no genealógico para el sacerdocio de Cristo, lo cual constituía una idea nueva. O sea, todo eso, esta palabra que acabo de decir es súper complicada, ¿no? Que no pienso repetirla otra vez. Eh, es la primera vez esta palabra es creada para poder dar a entender la diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo, ¿no? Es una idea nueva, ¿no? Que tiene que ver con sacerdotes. Acuérdense ustedes de nuevo, siempre recordando quién es el público objetivo de esta carta, ¿no? Que son Ujú. gente que sí, que judíos, los judíos tienen en su mente que el sacerdote es, ¿no? O sea, el sacerdocio es levítico, ¿no? Y bueno, con la post, post tipo intertestamentario, ya los sacerdotes eran no necesariamente levitas, ¿no? Era evidente, entonces, por lo tanto, que Melquisedec no tenía ni padre ni madre en el sacerdocio. Los romanos se referían a alguien como sin padre si no había registro de sus orígenes. Los judíos se referían a quienes cuyos padres eran desconocidos o que no se encontraban en las genealogías como si no tuvieran padre ni madre, ¿no? El rabino diría que un convertido gentil no tenía padre, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre no era judío, ¿no? Porque los judíos, creo que hasta el día de hoy llevan registro de qué familia, dónde, todo eso lo llevan, son bastante minuciosos, o al menos eran bastante minuciosos en ese aspecto. Josefo les dijo a sus lectores que él mismo había nacido, ¿no? Josefo, dentro de una familia sacerdotal y podía probarlo mediante los archivos públicos, es decir, alguien ya por lo menos del siglo I o II, ¿no? Después de Cristo, podía, ¿no? Hasta ese momento, probar con documentos de qué familia, de qué descendencia, a qué tribu pertenecía, ¿no? Por eso no es extrañar, por ejemplo, que encontremos genealogías en Mateo y en Lucas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso está debidamente registrado por alguien, ¿no? ¿No? Y es así. Todo está debidamente registrado por los judíos, ¿no? Melquisedec es el primer sacerdote que se menciona en el Antiguo Testamento. La extravagante idea de en cuanto a él era Cristo en forma humana, ahora vamos a poner los puntos de vista, ¿no? Es eliminada, ¿no? Esta es la posición que le decía. Eh, la idea que yo tenía, que Calixto de repente tiene, y que muchos de nosotros de repente tenemos, de que Melquisedec es Cristo, para ciertos teólogos es eliminada por la siguiente declaración que encontramos en el texto, hecho semejante al Hijo de Dios, ¿no? Si era semejante a él, entonces no podía ser la misma persona. Fue tan solo un hombre, Claro. ¿no? Porque como le decía, semejante no es lo mismo, ¿no? Melquisedec era similar al Hijo de Dios, pero no era el Hijo de Dios. La idea es que en vista de que Melquisedec no tiene registro de antecesores en el sacerdocio, serviría como tipo de sacerdocio de nuestro Señor, puesto que no era un descendiente de Leví, sino que fue honrado como sacerdote por Abraham. Melquisedec sentó un precedente para el sacerdocio de Jesús. Aproximadamente medio milenio después, Salmo 110.4 insinuó que alguien más continuaría con esa orden, ¿no? El hecho de que nuestro Señor careciera de una familia sacerdotal no lo descalificaba como nuestro sumo sacerdote. Porque, acuérdense ustedes, que nuestro Señor no es que no viene de Leví, viene de
Judá, Judá, Ah, Judá. ¿sí? No viene por Leví, viene por Judá, ¿no? Pues de parte de padre y de madre, ¿sí? De padre Mateo, de madre Lucas, ¿no? Ahí encontramos la genealogía. Por eso le dicen el león de Judá. Así es, ¿no? El otro nombre. Mm. Hermano, mi esposa tiene otro punto de vista. Dice que A ver. fue una teofanía, o sea que existía Melquisedec, pero que no estaba presente. Claro, eso es justamente lo que yo también yo también tenía, este, por sentado, ¿no? No, si usted me hubiera preguntado esto la semana pasada, diría, no, sí, hermano, entonces ya, yo tengo que poner, como digo, ponerme en todos los escenarios, ¿no? Y el texto, al menos aquí en Hebreos, es claro en decir es semejante. Y hay cierta razón en ello de que semejante no es lo mismo, ¿no? Entonces, si queremos ser estrictamente, estar estrictamente apegados al texto bíblico, por más de que nos muestre muchas luces al respecto, no podemos dar una idea 100% cerrada de que es que Jesús sea igual a, ¿no? O Melquisedec sea igual a Jesús, ¿no? O Melquisedec Jesús en otra época, ¿no? En otro momento, en otro momento histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque Hebreo nos dice acá en el texto que es semejante, ¿no? O sea, Entonces, que das a entender que es otra persona. sí, que es otra persona, pero que su estilo y su orden sacerdotal, a eso quiero llegar, que su orden Porque sacerdotal, a él lo reconoce Abraham, ¿no es cierto? ajá, y Y le da vamos los allá, diezmos. O sea, ajá, cómo entonces, Abraham toma esa decisión? ¿No? por eso es que el texto también dice en Hebreos, Mm, el que bendice es mayor del que recibe la bendición, ¿no? Entonces, por ende, el sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Y me estoy adelantando porque eso vamos a hablar ahorita más adelante. Si uno hace matemática, ¿no? Acuérdense ese ejercicio decía mayor menor, ¿no? ¿No? Si Melquisedec es mayor que Abraham, ¿no? Abraham, por ser el patriarca, es mayor que Leví, ¿no? ujú. ¿Sí? Porque es descendiente de, ¿no? Entonces, por fórmula matemática, por decirlo así, Melquisedec es mayor que Leví, ¿no? Entonces, por ahí viene el que dice que este sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Es como el de Cristo, que es mayor, ¿no? Que el de Leví, ¿no? Es que, claro, Eterno y para siempre, ¿no? claro, pero el sacerdocio empezó con Leví. En la época patriarcal, no, en la época, perdón, en la época mosaica, Mosaica, en la sí. época de la ley, porque en la época patriarcal, que es la que estamos ahorita analizando, Ya, sí, de Abraham. también había sacerdotes, Ya. ¿no? Ejemplo es Melquisedec, ¿no? Porque dice sacerdote y rey, ¿no? Sí. Entonces, el, ¿en qué entonces, ya me hicieron perder ya. Bueno. Entonces, Melquisedec, entonces es el primer sacerdote que se menciona en el Antiguo Testamento, ¿no? A ver, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Sí. O sea, entonces, Melquisedec es el primer sacerdote que se menciona en el Antiguo Testamento. La extravagante idea de cuanto él era Cristo en forma humana es eliminada, entonces, por la declaración que dice que fue semejante, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Entonces, Melquisedec era similar al Hijo de Dios, pero no era el Hijo de Dios, ¿no? La idea es que, en vista que Melquisedec no tenía registro, Calisto quiere volver a entrar, eh, no era descendiente de Levi, ¿no? Sino que fue honrado directamente por Abraham como sacerdote, ¿no? Entonces, Melquisedec sentó un precedente de sacerdote de Jesús. Aproximadamente medio milenio después, es Salmo 110 cada 4, sino que alguien más continuaría esa orden, como les decía.
el hecho de que nuestro Señor careciera de una familia sacerdotal no descalificaba entonces como nuestro sumo sacerdote. Ahora, la palabra eterno y para siempre, ¿no? Quiere decir, como a menudo sucede en el Antiguo Testamento, por un periodo de tiempo el que es aplicado el término, ¿no? Un ejemplo de esto, de lo que acabo de decir. Lo que cuando dice eterno y para siempre, no necesariamente es eterno y para siempre, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Ejemplo. Los romanos usaban el título dictator perpetuus, ¿no? ¿No? Como un puesto más honorable que el de un dictador ordinario, ¿no? Entonces sabían que un dictador o el César no podían vivir para siempre, ¿no? Son seres humanos. Sin embargo, en vista de que ningún estatuto ponía límite de tiempo al ejercicio del puesto de un emperador romano, su señoría habría de ser para siempre, ¿no? Este tipo de gobernantes que no sabían hasta cuándo iban a estar, entonces le ponían el título, ¿no? Dictador, ¿no? Dictator perpetuus, ¿no? O sea, puede decir, no están sujetos a un periodo, por ejemplo, de presidente 5 años, ¿no? ¿No? Entonces, como no sabían cuándo se iban, decían, para siempre, eterno para siempre, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean que Melquisedec era para siempre o eterno, eh, es, por decirlo así, un periodo de tiempo indeterminado, ¿no? También podría aplicarse o leerse así, porque Claro. ejemplos hay en la historia. Versículos 4 al 8, entonces decimos que Melquisedec es mayor que Abraham, ¿no? Después de haber, justo lo que le mencionaba de esta fórmula matemática, ¿no? Después de haber conquistado a los reyes de Oriente y recobrado a los de su familia, Abraham pasó por la región cercana a Jerusalén en su camino de regreso a Hebrón. La alegría de la victoria y la gloria por traer de vuelta el botín de las batallas parecen inferiores a la gratitud y el honor que tuvo de haber recibido a quienes habían sido liberados. Sin duda era el hombre con más honra de la región de ese tiempo, estamos hablando de Abraham, ¿no? Abraham deseaba mostrarle gratitud a Dios y lo hizo de la manera que mejor conocía, ¿no? Esto es dando una contribución considerable a la obra del Señor por medio del representante de Dios, ¿no? De Yahvé, ¿no? ¿Y quién era ese representante de Dios? ¿No? Melquisedec, Sí. rey de Salem y, ¿qué más dice? Sacerdote del Dios Altísimo. Entonces esta acción mostraba que Abraham consideraba al rey y el sacerdote superior a sí mismo a los ojos de Dios, ¿no? Reconocía entonces lo anterior mediante el ofrecimiento hecho a Melquisedec, como también por haber aceptado la bendición de sacerdote. O sea, no solamente reconoce al dar el diezmo de todo, sino que también reconoce que es superior a él aceptando una bendición, ¿no? Como se daba cuenta de la grandeza de este hombre es algo que solamente podemos conjeturar, ¿no? O sea, no sabemos cómo él se dio cuenta de que Melquisedec era un gran personaje, ¿no? Era un gran hombre, un gran sacerdote, no lo sabemos, no nos dice el texto, pero de que era mayor que, sí, ¿no? Eso sí, podemos concluir eso. Mientras que haya recibido una revelación, que haya sido del conocimiento general, el hecho es que Melquisedec le servía a Dios como sacerdote. Abraham escogió el monto de una décima parte, lo cual tuvo que haber sido la ofrenda común dada a Dios desde tiempos remotos, ¿no? O sea, el diezmo no fue instaurado, no se le ocurrió a Moisés, ¿no? Sino que el diezmo ya era una idea, ¿no? Era un ejercicio común desde tiempos muy antiguos, ¿no? Melquisedec no exigió el diezmo, sin embargo, lo aceptó y a cambio bendijo gentilmente a Abraham. Obviamente tenía la autoridad y el poder de parte de Dios para hacerlo. Como representante de Dios, Melquisedec tiene el derecho de tomar los diezmos de todo adorador verdadero, no meramente de su propio pueblo. Ajá, ¿sí? No, acá Abraham con Abraham todavía no existe el pueblo de Israel, ¿no? O sea, él puede tomar, No, Melquisedec tenía el derecho de tomar los diezmos, de nuevo repito esto, porque es interesante, ¿no? De todo adorador verdadero.
¿no? No solo del pueblo, de su pueblo, su propio pueblo, el pueblo de Israel, ¿no? Porque no existe, pero en ese momento de eso no existía el pueblo de Israel. A los sacerdotes levitas se les permite tomar ofrendas solamente de parte de los israelitas. Esto era una indicación de la superioridad de Melquisedec sobre el sacerdocio arónico, ¿no? Los levitas recibían los diezmos porque era ley de Dios, ¿no? Por lo tanto, no dependía de la persona el escoger, era requerido por Dios, ¿no? Es probable que el diezmo pagado por Abraham fue realizado sin ser un mandato directo o específico de Dios al momento. Aparentemente Abraham reconocía de la práctica habitual de dar un porcentaje. Melquisedec aceptó el diezmo porque era consciente de su propia posición ante Dios. Entonces encontramos en el versículo 7 las palabras: el que bendice es superior al que recibe la bendición. Y estas palabras indican que Melquisedec era mayor que Abraham. Cuando una persona menor, tal como Joab, bendecía al rey, ¿no? Parece que está expresando honra y respeto hacia el soberano, ¿no? Porque también ha habido bendiciones de menor a mayor, ¿sí? Y este es ese ejemplo que encontramos en 2 Samuel 14:22, ¿no? El autor de Hebreos no cuestionaba que sus lectores entendieran que la inferioridad de Abraham para con Melquisedec era un hecho, pese a que Abraham era el patriarca, ¿no? Es el patriarca de todo el pueblo, ¿no? De Israel. El título de el patriarca demuestra la grandeza de Abraham. Supone que era de gran importancia como fundador del pueblo judío. En vista de que Melquisedec era mayor que el patriarca, su orden sacerdotal, incluyendo a Cristo, o sea, la orden de Melquisedec es la misma que la de Cristo. Tenía que ser mayor que el que salió del linaje de Abraham. Por lo tanto, los lectores de Hebreos no podían apoyarse en el sacerdocio levítico en lugar de mirar a Jesús. El hecho de que Abraham, entonces, aceptara la bendición de Melquisedec sugerían todavía más la inferior posición del patriarca y de sus descendientes. O sea, no solamente Abraham es menor que Melquisedec, sino que toda la descendencia de Abraham es menor que Melquisedec, ¿no? Esta bendición era más que un simple deseo por el bienestar de Abraham, puesto que cualquier persona podía dar tal bendición. Más bien indicaba una autorización para declarar la intención de Dios de bendecir. Conforme al mismo modelo practicado en la era patriarcal, Isaac y Jacob bendicieron a sus hijos al amparo de la dirección profética divina, ¿no? Los sacerdotes bajo la ley también podían expresar las bendiciones de Dios. La bendición sobre Abraham tuvo que haber sido semejante a ello. Era similar en cuanto a Jesús bendijo a sus discípulos, que tuvo que haber sido más que un simple agradecimiento a Dios por ellos, ¿no? La bendición de Jesús iba de alguien superior a muchos receptores inferiores, como en el caso de Melquisedec, quien como el superior que era, bendijo al inferior Abraham, ¿no? Entonces ahí tenemos más o menos explicado lo que le comentaba, ¿no? De mayor a menor, ¿no? O sea, no Melquisedec, sobre todo, no, que no nos centremos solamente en la figura, la persona, sino en el sacerdocio. No sé si me hago entender. El sacerdocio de Melquisedec es superior, podemos decir que es superior al de los levitas, porque el Abraham, que es de donde sale, de su descendencia sale el sacerdocio levítico, recibió como inferior, o sea, no solamente Abraham da a entender que es inferior a Melquisedec. ¿Por qué? Porque le da la ofrenda a él y recibe su bendición, ¿no? Acepta la bendición como alguien mayor, superior a él, ¿no? Sobre todo esos dos puntos. Entonces, para cerrar la idea, eh, los versículos del 8 al 10, entonces podemos decir que Melquisedec es un sacerdote para siempre. Las escrituras no registran la muerte de Melquisedec ni su desaparición como de sacerdote, ¿no? La frase que leemos en el texto, que se da testimonio, que en griego es marturomenos, ¿no?
evoca el texto que se encuentra en Génesis. Expresiones similares son usadas 7 veces en Hebreos, donde 2 de ellas se refieren a declaraciones antiguos testamentarias, ¿no? 7:17 y 10:15, ¿no? Lo mismo sucede, evidentemente, en este pasaje, dando un recordatorio discreto de que el autor está basando su declaración en una fuente autorizada. La ausencia de un registro que testifique la muerte de Melquisedec contrasta fuertemente con el sistema levítico, ¿no? En lo que respecta al registro de Melquisedec, este vive para siempre. Los que servían bajo el orden arónico morían y sus muertes eran registradas. Sin embargo, no es así con el orden de Melquisedec, asumiendo que hubieran otros, ¿no? O sea, como, tampoco podemos decir que Melquisedec era el único sacerdote de su tipo, ¿no? ¿No? Como habíamos visto, ¿no? Pudo haber sido Job, pudo haber sido Yetro, pero ¿no? Podríamos asumir que hubieron otras personas parecidas a Melquisedec, pero parecido no es igual, ¿no? Igual, reitero, semejante no es igual, y tampoco podemos cerrar la posibilidad de que haya habido otros sacerdotes como de la orden de Melquisedec, ¿no? ¿No? Con respecto a los sumos sacerdotes bajo la ley, regresando un poco a lo que conocemos más, que es los levitas, se mantenían registros cuidadosos, incluyendo información acerca de sus decesos, ¿no? Ejemplo de esto encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 6, 50, de versículos 50 a 53. La tenencia de tales registros era importante debido a que la genealogía en la familia de Aarón y en la tribu de Leví era necesaria para el sacerdocio, ¿no? O sea, quien quería ser sacerdote tenía que probar que era de la tribu de Leví, entonces por eso es que se llevaban registros minuciosos, ¿no? De la descendencia y de dónde, quién eran tus padres y si se morían, qué fecha se morían, ¿no? ¿Cuántos hijos tuviste? ¿No? Todo eso se registraba, ¿no? Por otro lado, sí, no existía del todo una genealogía de Melquisedec, ¿no? Pero decir, no del todo, sino no existía de nada de Melquisedec. Tenemos que recordar que el autor estaba hablando de la duración del oficio sacerdotal, no de su vida física, ¿no? Y reitero, no veamos la figura de Melquisedec, o sea, no nos centremos en la figura de la persona de Melquisedec, sino de su labor sacerdotal. Y eso es lo que quiere resaltar el texto en realidad, ¿no? O sea, no estamos, no nos vamos, no estamos, no, sería un error decirle céntrense en la figura de Melquisedec, sino vamos a centrarnos en el sacerdocio, ¿no? Que eso es lo que quiere decir, ¿no? El sacerdocio de Melquisedec es como el de Cristo, ¿no? Entonces, en este mundo, hombres mortales reciben los diezmos, ¿no? Puesto que las escrituras no informan de la muerte de Melquisedec, un sacerdocio constituía un símbolo apropiado para Jesús, que murió y también resucitó para inaugurar su sacerdocio. Las escrituras registran y son testigos de que Él vive, ¿no? Cristo. Debido a que tiene vida eterna, lo lógico es que el sacerdocio de Cristo entonces continúa, ¿no? Hasta este punto, ¿no? Hasta este punto, no hemos visto ninguna comparación entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico. Si No. Abraham era inferior a Melquisedec, entonces el sacerdocio de Leví, de nuevo, era inferior al de Melquisedec, ¿no? Para hacer que su argumento sea convincente, el autor de Hebreos utiliza uno de los conceptos hebreos más básicos en este pasaje, decir que Leví mismo pagó diezmos por medio de Abraham, ¿no? Ese texto dice, ¿no? Leví pagó diezmos, ¿no? ¿Por qué? Porque era descendiente, o sea, no es que Leví estuvo ahí, ¿no? Sino que si lo hizo el patriarca, también lo hizo de la descendencia, a través del patriarca, ¿no? Entonces también leemos en el texto la frase, y hasta podría decirse, ¿no? ¿No? Que es una expresión habitual usada por los escritores griegos para limitar una declaración figurada, alarmante y prever un malentendido. Ahora, por supuesto, Leví no estaba literalmente presente con Abraham, ¿no? Eso ya no podemos inferir, ¿no? Era una expresión que identificaba a Leví como descendiente de Abraham. Podría haber sido traducida más apropiadamente si dijera todavía había que
todavía había de ser engendrado, ¿no? Leví, ¿no? En vista de que Abraham era el principal representante de la familia judía, puede que en cierto sentido sus acciones sean atribuidas a sus descendientes. Este parece ser el uso con relación a Adán en Romanos, por ejemplo. Hay un ejemplo de esto también, de esta figura literaria, ¿no? De Adán en Romanos, ¿no? En forma similar, si un padre vendía parte de sus tierras, no van a pertenecer al hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si el heredero o el hijo también las hubiera vendido, ¿no? Es así, ¿no? O por ejemplo, en la realeza, ¿qué pasaba, no? En la Edad Media, en los tiempos de los reyes, ¿no? En la Edad Moderna. Si un padre, alguien le rendía tributo o le rendía lealtad a un rey, era de esperarse que la descendencia de esa persona que le rendía lealtad al rey también le fuera leal al rey. O sea, reconociendo que también la descendencia es menor que el rey, ¿no? ¿No? O de esta persona noble a quien le rendían honor y lealtad, ¿no? Igualito, ¿no? Igualito, la misma figura, ¿no? Bueno, hermanos, espero no haberlos enredado mucho. Espero que Bueno, hayan tomado anotaciones. una Y consulta. sí, que listo. Me cuento la similitud cuando el caso de Melquisedec, él fue a buscarlo a Abraham y no fue que Abraham lo buscó a él. Y es cuando Abraham en eso le da el diezmo, como diciendo, tú eres superior a mí. Y sucede también lo mismo en Jesús. Jesús, por ejemplo, Juan el Bautista no lo buscó a Jesús, sino fue Jesús que ¿Quién lo lo, busca quién, a Juan. ajá. Y Juan lo bendice a través del bautismo. No, el otro lo bendice a través del diezmo y Juan lo bendice a través del bautismo. Estas similitudes son algo que también podemos acotar, ¿no? Claro, él sale al encuentro después de todas estas guerras que tuvo Abraham, ¿no? Después de haber rescatado a Lot. Bueno, que Lot tenía la mala costumbre de meterse en problemas, ¿no? Hasta el final se metía en problemas, ¿no? Y Este, el caso de Jesús, que no fue Juan el que lo buscó, sino fue Jesús el que lo busca a Juan. Una similitud bien que también podríamos ver ahí. claro, pero yo creo que la idea central bueno, lo que el texto nos quiere decir es no centrarnos en la persona, ¿no? Sino centrarnos en el tipo de sacerdocio, ¿no? Porque el texto también nos dice, de Hebreos, semejante, ¿no? Entonces, esa postura que yo también, en cierta forma, comparto contigo, de que Melquisedec, hay demasiados indicios como para poder decir, decir en cierta forma, ¿no? Sin cerrar, como le digo, sin cerrarnos definitivamente que sea así, un tipo de Cristo, ¿no? O Cristo, o una teofanía, como mencionabas. Yo creo que el propósito del texto es no centrarnos en la persona de Melquisedec, sino centrarnos en el tipo de sacerdocio que ejercía Melquisedec, ¿no? ¿No? Que es más allá del tiempo, ¿no? No tiene principio ni fin, no se conoce, ¿no? Entonces es para siempre, ¿no? Y, y Melquisedec, ¿cómo era el que les dije? Era rey de paz, ¿no? El rey de paz, ¿no? Ujú. Entonces, y inclusive el mismo nombre Melquisedec da a entender mucho sobre lo que viene a ser el sacerdocio de Cristo, traer paz, ¿no? Y no una paz que proviene de la tierra, ¿no? De que yo me han visto contigo, ¿no? Y estamos en paz, ¿no? Pero tú sabes que la paz terrenal es temporal, ¿no? Porque siempre Primero hay resalta rey de justicia. una red de justicia y paz, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué son los rasgos que definen al sacerdocio de Cristo? ¿No? Mm. Que es a partir de su sacrificio hasta hoy, el día de hoy, es un sacerdocio que es para siempre, ¿no? Para siempre.
Entonces, siempre nosotros que decimos, ay, como ya tenemos ese chip de Melquisedec que es igual a Cristo, ¿no? O muy parecido a Cristo, entonces queremos buscar similitudes entre las personas y lo que debemos buscar entonces en realidad es las similitudes en el sacerdocio, ¿no? En lo que es lo que significa el sacerdocio de Melquisedec en contraste con el sacerdocio levítico, ¿no? Es más, yo creo que les comenté también, el, Abraham no estaba obligado a darle un diezmo, ¿no? O sea, el judío sí estaba obligado a darle un diezmo al sacerdote, levita, ¿no? Al sacerdote levita tenía que darle, porque era la ley, ¿no? Presentar sacrificios y presentar su diezmo era la ley. Pero en el caso de Abraham, no fue obligado, sino que él dio su diezmo, porque como les decía, el diezmo depende de una unidad de medida no, de mucho tiempo atrás. Entonces ya era como un inconsciente decir, oh, no, mi ofrenda, 10%, ¿no? Pero fue voluntaria, ¿no? Reconociendo a Melquisedec como un obrero de Dios, ¿no? Una persona que tenía una relación especial, directa con Dios, ¿no? ¿No? Superior a él, ¿no? Entonces, ahí, o sea, pues, eso el espíritu, si alguien quiere hacer de repente una reflexión de la ofrenda, no sé quién le toca la ofrenda el mes de julio, podría hablar de eso, ¿no? Abraham dio una ofrenda voluntaria, ¿no? De corazón, reconociendo a Melquisedec como una persona, un sacerdote de Dios, ¿no? No fue obligado a dar un diezmo, como sí se vio obligado el pueblo de Israel a dar un diezmo a los levitas, ¿no? Y los levitas también tenían que dar su diezmo del diezmo, ¿no? Porque también eran seres humanos también, eh, como todos los demás, ¿no? Como eran parte del pueblo como todos los demás, también tenía que dar el diezmo del diezmo, ¿sí? Mira qué interesante esa figura. O sea, Abraham no estaba obligado a dar un diezmo, ¿no? Sin embargo, Melquisedec lo aceptó porque veía que Abraham lo hacía como agradecimiento a Dios, ¿no? Y lo aceptó, ¿no? No sé si alguien quiere más acotar algo. O quedó tan claro que hoy los enredé mucho. Está claro, hermano, está bien claro. A ver, ¿a quién le toca la ofrenda? Ya le di el plagio. Han cambiado este mes a todos. Pues todo a César González. A Calixto le toca la cena. Vamos a buscarte un texto para la cena. Hay varios en hebreos, ¿no? El domingo me dice Lalo, oye, lo que has hecho la clase pasada me sirve para la cena. ¿Puedo usar? ¿Puedo usar? No me olvido. Para eso se trata, ¿no? Eh, de que lo que uno aprende lo utilice para compartir también y si es en el servicio de oración, mejor, vamos. No parece, pero hay gente que que ve los videos. El estudio lo ven después de. Yo entiendo que esas son horas que uno llega del trabajo y llega cansado, así que hay doble, ¿cómo se llama? Doble agradecimiento a ustedes que son los que están presencial prácticamente aquí en el estudio. A ver, vamos a ver galería. Bueno, hermano, si no hay nada más que comentar, el estudio salió en menos de una hora, creo yo. O así más o menos una horita. Nos despedimos. Gracias de nuevo por haberse conectado. Y Dios Gracias a mediante, ti, nos vemos el día domingo. hermano. Yo- Hasta el domingo entonces. Hasta el domingo. Gracias, Chao, hermanos. Juan. Chao. Buenas noches. Buenas Mundo. noches. Dios Bueno, bendiga, Julio, hermano. Sí, no una todavía no me posición. voy. Pregunté por lo que quería.
pero tengo que pedir un día antes. Ah, ya, ya. Ya, ya, Calixto, me avisas entonces. Ya. Listo, hablamos. Chao, chao. Chao, chao. Cuídense.